después de más de un mes sin tocar lo que sería el dibujo tradicional, pues me dieron ganas de volver otra vez a dibujar con lápiz y demás, porque llevaba ya un montón de tiempo solamente dibujando con la tableta. Y me puse con un retrato realista en blanco y negro y me fijé en las distintas cosas que hago yo casi siempre que me pongo a dibujar así. Y digo, pues bueno, a lo mejor de aquí puedo sacar una serie de consejos y hábitos, ¿no?, que pueden hacer que mejore en el dibujo o que haga que los resultados que tenga sean mejores. Número 1. Básicamente sería que limpie la superficie donde estás dibujando, porque muchas veces cuando borras se te quedan trozos de goma y demás. Y si por ejemplo se te quedan los trozos de goma y luego pones el papel encima y estás haciendo un sombreado o cualquier cosa del lápiz encima, pues se te va a cargar lo que haya debajo del papel, se te va a cargar en el dibujo que estés haciendo y va a hacer que se te quede alguna zona más oscura o que se quede la textura de lo que estás utilizando. Por ejemplo, si dibujas encima de una madera o de alguna superficie que tenga grietas, se te va a quedar las grietas de la superficie, te van a quedar marcadas en el papel. Algo que siempre hacen los principiantes es difuminar con el dedo, ¿vale? Y eso no lo hagáis porque lo que hace es que con la grasa que tiene la piel vais a ensuciar el folio o la hoja donde estéis trabajando, y una vez que ensuciéis con la grasa el papel, el grafito ya no se va a pegar igual que se pegaba si está limpia la superficie, ¿vale? Ya a partir de este consejo obviamente tenéis que intentar tener las manos limpias, ¿vale? Entonces cada vez que vayáis a dibujar os laváis las manos bien, porque la grasa que se crea en las manos va a hacer que aunque le des con esta parte de aquí, ¿vale?, va a hacer que se cree una película de grasa encima del papel y que por alguna zona no se vaya a quedar el lápiz bien porque está la zona sucia por la grasa, ¿vale? Intenta que no se te pase mucho el tiempo desde que sacas punta, porque cuando se te queda la punta redonda, muchas veces para hacer detalles y demás, pues se te queda un trazo como muy sucio, ¿vale? Y se queda como el dibujo sucio y no se te va a quedar tan bien definido como si tuviera la punta más fina, ¿vale? Los materiales de dibujo, como ya sabéis, no son demasiado baratos y ya que los tenemos que aprovecharlos al máximo. Entonces, cuando saquéis punta, intentad que el grafito que se queda hecho polvo lo guardáis en botes como estos, y entonces después mojáis un pincel o cualquier cosa y lo podéis utilizar para hacer texturas de nubes o una sombra simple así de un fondo o algo así, y podéis aprovechar el material que sobra, ¿vale? También a raíz de esto, cuando se os parta la punta del lápiz, cuando estéis sacando punta, esa punta no la tiráis, ¿vale? La guardáis, y si os conseguís un adaptador como este o algo así, podéis poner la punta y la podéis aprovechar, ¿vale? La podéis gastar y no hace falta que la tiréis. Sí que tendréis que comprar esto, pero esto puede valer 1 euro, 2 euros como mucho. Podéis aprovechar el material mejor. Para cuando queráis hacer pelos y demás, cuando se quedan en contraluz, cuando se queda el pelo en contraluz que se queda blanco, lo que tenéis que hacer es, primero dais una capa sin miedo, dais una capa en negro que no sea muy intenso en negro, y con una goma que esté un poquito corta, la cortáis con una navaja o con un cuchillo y la dejáis fina, o con una goma de lápiz como esta, ¿vale? Pues podéis hacer los detalles ahí. No tenéis que tener cuidado de dejar un hilito ni nada, simplemente lo ponéis sin miedo entero negro y luego le pasáis una vez la goma de lápiz o la goma que hayáis cortado, ¿vale? Una cosa que mucha gente no hace es, a raíz del consejo anterior, que podéis dibujar con la goma, ¿vale? Con la misma goma podéis dibujar, hacéis siempre una capa a base de gris. Por ejemplo, si una ropa tiene un estampado o un dibujo de flores, por ejemplo, pues entonces hacéis una capa en gris que no sea muy intensa, y con la misma goma vais dibujando lo que sería el estampado, las figuras que tenga, y no tenéis que poneros a pensar tanto cómo lo vais a hacer, y así es muchísimo más simple, ¿vale? Muchas veces no lo hacemos tan bien porque tenemos miedo a manchar dibujo o lo que sea, y es mucho más cómodo hacerlo sin miedo, y cuando vayáis cogiendo costumbre veréis que os resulta mucho más fácil. Si lleváis poco tiempo dibujando, probablemente se vaya manchado esta parte de aquí del lápiz cuando habéis estado dibujando, y de pasar la mano por encima de lo que lleváis dibujado se os va manchando. Entonces lo que vais haciendo así es extender todo lo que os va manchando en la mano por todo el folio. Entonces lo que tenéis que hacer es, ponéis un folio
o una hoja de papel o lo que sea, os lo ponéis debajo de la mano, encima del papel que estáis utilizando, y vais moviendo la mano por encima de ese folio, y entonces no vais ensuciando el dibujo, os miraréis la mano y la tendréis limpia, ¿vale? Mientras más limpia tenéis la mano, más limpio va a estar vuestro dibujo porque no lo estáis manchando. Para hacer un dibujo a blanco y negro tenéis que tener en cuenta que primero tenéis que hacer la estructura básica con los lápices más duros que tengáis o apretando poco, y una vez encima de esa estructura vais poniendo ya tonos más elevados, pero subiendo los tonos de más o menos forma igual por todas las partes del dibujo, ¿vale? Porque si ponéis un tono demasiado blando, mientras más blando sea el lápiz, más graso va a ser, y al tener más grasa el papel lo va a absorber más, y mientras más lo absorba más te va a costar después sacar el tono. Si lo vas subiendo poco a poco vas a tener en cuenta los tonos que vas subiendo, que si sin embargo lo subes todo el tirón y luego si lo quieres volver a revertir lo que has hecho, te va a costar más que tener que ponerlo luego, ¿vale? Entonces primero ve poniendo los tonos uno por uno, por ejemplo usa el 1B, después los tonos que te gusten como están los dejas, y los otros que te falten por modificar pues los vas subiendo con un 4B, un 5B o lo que te venga mejor. A la hora de dar sombras uniformes, que sea del mismo tono, no tengáis miedo a mancharlo, ¿vale? Es decir, yo muchas veces lo que hago es rayones, ni me pongo a pensar en cómo lo hago, ¿vale? Hago unos simples rayones y luego los difumino con los difuminos de papel de arroz que tengo, que son baratos, ¿vale? Pero igualmente, si no tenéis eso, podéis coger una hoja de papel o una servilleta o lines o un pañuelo. Como ya dije que no difuminarais con el dedo, ni con el brazo ni nada, pues lo que tenéis que hacer es difuminar con los difuminos de papel de arroz o con papel o con un pincel, que también los pinceles que puedes coger, ¿vale? Pincel. Cosas así, ¿vale? Pero nunca utilicéis la mano porque ya por lo que os he explicado antes vais a ensuciar el papel y después os va a costar mucho más dibujar encima y que se quede uniforme. Otro error que comete la gente bastante es que cuando quiere un tono más oscuro del que ya tiene, lo que hace, en vez de coger otro lápiz que tenga más blando, es con el mismo que tiene apretar, ¿vale? Entonces, lo que no saben es que si tú aprietas, el papel tiene una máxima capacidad de absorción. Entonces, si aprietas demasiado, lo que va a hacer es saturarlo. Entonces, primero, es más fácil coger un tono más alto y va dándole poco a poco que si lo aprietas mucho con otro más bajo, porque después, si lo quieres borrar, te va a costar mucho más o te va a costar más meterle otro tono porque está ya el papel saturado, ya el papel ya no puede absorber más. Intenta dibujar siempre con una buena luz y si puede ser con luz de bombilla o artificial, ¿vale? Porque con la luz natural siempre hay algún tipo de contaminación lumínica, ¿vale? Y esto os lo voy a dejar en la descripción de un vídeo que hizo Arganza. Ahí lo explica bastante bien, ¿vale? Que por ejemplo si tenéis una luz que refleja en cualquier superficie de otro color, ese color que refleje se te va a ir a tu dibujo, ¿vale? Y va a contaminar la luz de tu dibujo y además de la luz de tu dibujo, la de la referencia que estés tomando. Igual que con la grasa, con la goma cuando borras mucho se queda como un residuo, ¿vale? Entonces, primero, la goma que dejéis encima del dibujo no la quitéis con la mano porque vais a ensuciar, ¿vale? La intentáis quitar con un pincel y os va a hacer mejor. Y aparte de eso, cuando se queda el residuo de la goma, el grafito no se pega igual al papel que cuando está el papel limpio. Se queda como una película de haber pasado por ahí la goma y va a hacer que se quede peor. Entonces la estructura que vayáis haciendo básica, la vais, en vez de borrando, la vais difuminando, porque como la vais a hacer en un tono apretando poco, pues va a ser fácil difuminarla y es mejor difuminarla que borrarla. Intenta hacer descansos cada hora, ¿vale? Porque cuando ya llevas mucho tiempo concentrado en el dibujo se te satura la vista y no ves algunos fallos que estás cometiendo, ¿vale? Entonces levántate, mira por la ventana, estírate un poquillo y luego vuelve al dibujo y vas a ver que ves muchos fallos que antes no veía porque estabas más centrado en el dibujo. Tienes que intentar tener paciencia también, ¿vale? Porque a veces cuando estás haciendo un dibujo no te está gustando el resultado, como te está quedando, pero simplemente lo que tienes que hacer es seguir fijándote en lo que está mal, en vez de tirar dibujo o empezarlo de nuevo, ve fijándote en los detalles, mira el dibujo y di a ver qué es lo que está mal. Y una vez que veas los fallos, los vas corrigiendo poquito a poco y al final lo que vas a hacer es que tú mismo te juzgues a ti y vas a saber cómo mejorar y poco a poco vas a mejorar tú mismo porque te vas a ir juzgando a ti mismo. Entonces vas a tener mucha más confianza cuando
cuando vayas teniendo más experiencia. Intenta ir siempre desde lo básico a lo complejo, porque si empiezas la caza por el tejado no vas a poder hacerla, ¿vale? Entonces primero tendrás que ir haciendo la estructura básica, y una vez que tengas esa estructura lista, pues ya vas poniendo detalles encima, porque si haces por ejemplo un ojo súper detallado y luego la otra parte está fuera del encuadre, lo vas a tener mal hecho. Tú tienes que encuadrar el dibujo en una parte que esté bien. Por ejemplo, si empiezas aquí en esta parte de aquí y detallas este ojo muchísimo aquí, pero luego te das cuenta de que está en esta esquina, entonces dices, buah, ahora lo tengo que borrar y tengo que empezarlo entero de nuevo. Pues primero haz la estructura entera aquí, y una vez ya la tengas la estructura básica, dices, vale, ya está bien encuadrar el dibujo, ahora puedo empezar a detallar. Y al final, haciendo eso, te vas a ahorrar mucho trabajo, vas a estar menos frustrado porque no vas a tener que rehacer dibujos y te va a salir mucho mejor. También, para ahorrar dinero y material a la larga, intenta hacerte con unos alargadores de lápices, como por ejemplo estos que están por Amazon bastante baratos, y a lo mejor va a costar 5 o 6 euros al principio o menos, pero a la larga os va a ahorrar mucho material, porque los lápices que por ejemplo se os quedan así, que ya no podéis utilizarlos para dibujar, pues lo ponéis aquí y ya os sirve para dibujar y lo tenéis más tiempo y lo podéis aprovechar incluso que estén por aquí, ¿vale? Podéis aprovechar muchísimo más el material que si simplemente cuando ya están así pues ya los tiráis. Otro truco que se utiliza para hacer las canas o algunas arrugas o los bigotes de los gatos es que con una aguja o con la parte de un compás, ¿vale? Con esta parte de aquí, sin romper el papel, rayéis el papel, y eso lo que va a hacer es hundir esa capa del papel, se va a quedar más abajo, y pintáis en esta, pero esta se va a quedar intacta, entonces vais a hacer que esa parte se quede limpia y se quede blanca como si fuera el bigote de un gato, por ejemplo. Y bueno, estos son los 20 consejos o cosas que yo creo que pueden mejorar el dibujo realista o tradicional en blanco y negro. Y si tienes alguno más lo puedes dejar por aquí o en los comentarios o donde quieras, en las redes sociales donde ponga el enlace de este vídeo, para así intentar ayudarnos entre todos los que veamos el vídeo. Si te ha gustado ya sabes que lo puedes compartir para ayudar al canal y que sigamos aprendiendo todo. Y nos vemos.